Gracias, David. Les estamos dando una vez más la bienvenida a este programa de Misterio Zona, que se transmite por la señal de Saber Sin Fin, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde, más o menos. Pues hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado también muy especial, a Robert Friedrich. Él nos explicará un poquito más sus antecedentes, su experiencia, sobre todo en este campo, y vamos a tratar el tema por excelencia de lo extraño, de lo misterioso, que es nada menos que el de los ovnis. De una manera, ya verán ustedes cómo les va a gustar. Le doy la bienvenida también a mi co-conductor, mi amigo David Flores. Hay una transmisión en este edificio con mucha historia. Quédense con nosotros, le invitamos para esa transmisión. Comparta. Vamos a hablar de un tema interesante con gran invitado y, bueno, la situación, los fenómenos extraterrestres. Así que, pues el tema va a estar sumamente interesante. Quédese con nosotros en esa transmisión completamente en vivo desde Puebla Capital. Fer. Ahora le pasamos el micrófono a nuestro invitado, a Robert Friedrich, que nos platique, que nos haga una pequeña semblanza de lo que ha sido su experiencia en este tema, con quienes ha trabajado y cuál es su panorámica en general. Robert, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación a Saber Sin Fin. Pues, ¿qué les puedo platicar? Habrá sido por el 89, 90, cuando se desarrolló mucho la situación de los ovnis aquí en Puebla, a partir de avistamientos repetidos en Atlimiyaya, en las faldas del volcán. Yo en aquel entonces tenía un taller mecánico en un pueblito chipileño, un pueblito italiano que se llama Chipilo. Y en una ocasión venía yo regresando de Chipilo hacia Puebla y vi en la copa de un árbol un objeto extraño, pareciera una cúpula encima del árbol. Entonces, como no se dan las cúpulas en los árboles, lo que se me ocurrió fue activar las luces altas del automóvil y, para mi sorpresa, el objeto me respondió con una luz intensa. Me tuve que orillar, me detuve, me bajé del automóvil y entonces el objeto empezó a desplazarse por encima de la carretera por la que yo venía a muy baja velocidad. No sé, o sea, para cruzar la carretera, él le tomó medio minuto, muy poca su velocidad, demasiado tiempo para moverse, y yo pues tuve la oportunidad de observarlo detenidamente. Era un objeto metálico, calculo de unos 8 metros de diámetro, más o menos con forma de platillo volador, no exactamente, como alargado hacia atrás. No había fisuras, no había remaches, no había ensambles, no había nada, como si esa cosa hubiera crecido en una sola gota. Pasó por encima de mí a unos 20 metros de altura. Lo que me llamó mucho la atención es que tenía fuentes luminosas que pudiéramos comparar remotamente con nuestros faros de los automóviles, nuestras fuentes de luz. Pero el caso es que esas fuentes de luz cambiaban de lugar sobre la estructura del objeto, sobre la superficie, pero sin que se movieran partes. Pareciera que la parte que emitiera la luz se pudiera mover de algún modo. Y entonces el objeto poco a poco se alejó, se perdió en la lejanía, y un rato después yo me subí a mi automóvil y continué mi viaje a Puebla. Sí, vivía yo en La Paz y a los pocos días hubo un programa en el TV3 donde estuvo un investigador del fenómeno ovni que se llama Oscar Sapien,
Óscar Sapien Jiménez. Y yo lo vi en la tele y dije, no, pues ahora es cuando tengo una opinión que dar. Y fui al TV3 y llegué diciendo, tengo un reporte de un caso OVNI que quiero presentar. Ok, me hicieron pasar. Y para mi sorpresa estaba presente el señor Jaime Maussan, pero no estaba en el programa, estaba fuera de cámaras, por decir así, ¿no? Y entonces platicamos, le comenté lo que yo había visto y él me dijo, ¿te gustaría dar tu opinión ante el público? Y le dije, sí, claro, ¿por qué no? Y en eso se quedó. Ya no comentamos nada, platicamos un poco más, pero él no me dijo nada específico. Como a los 4 días me habla por teléfono y me dijo, te necesito mañana a las 7:30 de la mañana en el Mesón del Ángel. ¿Sí? ¿Para qué? Ya verás. ¿Sí? Bueno, pues en la mañana me arreglé, me fui al Mesón del Ángel y con todo su panel y todo su equipo, tráileres de equipo, ¿no? Y en una sala de conferencias, un foro dentro del Mesón del Ángel, se hizo ese programa. Aquella vez con Nino Canún fue el 3 de marzo, me parece, ¿sí? Y en ese mismo año, ¿no? ¿No fue el programa y usted qué opina? Exactamente, Lo vi. exactamente. Sí, el programa, sí. Sí. Sí, entonces, pues siempre hay muchas preguntas al respecto. Fue una experiencia interesante, pero hasta ahí yo había visto ese objeto que me encontré cuando salía de Chipilo, ¿no? Después del programa ya mi hermano y yo empezamos a elaborar ya en forma con programas de investigación, con Jaime Maussan y todo su equipo. Siguieron alrededor de, claro, no de un solo jalón, ¿verdad? Pero yo calculo más o menos que habría estado acampado en el Popocatépetl, en la Malinche, en otros lugares distantes, a Valle de México, en La Jusco, en el Pico de Orizaba, fácilmente unos 400 días. No de jalón, ¿sí? O sea, esto es por días, con lapsos, con descansos, por decir. Y me llamó mucho la atención una situación. Para poder opinar es necesario haber ido, ¿sí? O sea, se oye muy sencillo, muy simpático decirlo, ¿no? Pero que estés toda la noche junto a la fogata, de pie, barriendo el cielo, ¿sí? Haga calor, haga frío, haya moscos, tal vez no cenaste bien, tal vez ya te cansaste, pero con ese afán de enterarnos un poquito más de qué es esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay lamentablemente muchos investigadores de salón, que son los que jamás salieron, no se toman la molestia de alzar las vistas, de recorrer las montañas. Les cuentan una historia y la repiten, pero esa historia ya no es de primera mano. ¿Quién sabe cuánto viajó esa historia antes de llegar hasta esa persona? ¿Sí? ¿Cuánto se distorsionó el testimonio, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Tal vez a ustedes les resulte sorprendente. Mi último ovni que vi fue la semana pasada. Y encima del Paseo Bravo, a las 9:00 de la noche. Iba pasando por el Paseo Bravo. Ya estoy acostumbrado a esta fenomenología. De repente veo un movimiento luminoso por entre los árboles. Busqué una zona despejada y venía una luz tenue, anaranjada, flotando. Parece flotar como si hubiera un movimiento de oleaje en el aire, lentamente hacia el Paseo Bravo. ¿Sí?
este otro árbol, camino unos pasos para volver a verlo y cuando llego a otra zona donde puedo ver ya no hay nada, ¿sí? Entonces, como ya también he visto esto, esperé a ver qué sucedía, como a los 30 segundos se vuelve a iluminar la luz y después sube derecho hacia arriba a velocidades vertiginosas hasta desaparecer en un instante, ¿sí? Entonces, esto requiere un entrenamiento. Mucha gente nunca alza la vista. O sea, si supongamos que yo soy el universo o quien haya sido, creó el cielo para que nosotros tan solo miráramos las estrellas, pues yo creo que falló su propósito, porque casi nadie ve el cielo, ¿sí? Entonces, estamos ante un acontecimiento que, para comenzar, desde las antiguas cavernas hay registros de avistamientos de objetos. En la época del Renacimiento hay testimonios, las hubo en todas las civilizaciones, en todas las épocas. Los antiguos egipcios relatan en sus escritos de la presencia de escudos flamígeros en el cielo, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Lo que hoy hay de diferencia, e incluso hoy, ahora, a diferencia de ese año 92, cuando yo empecé a trabajar con el señor Jaime Maussan, es que ahorita todos traemos una cámara en el bolsillo, todo el tiempo, ¿sí? A partir de este cambio en nuestra tecnología a la mano, por decir así, ha empezado a haber una de filmaciones y fotos y reportes de cosas extrañas, inexplicables, desapariciones, teletransportaciones y muchas cosas que están en la red que realmente no sabemos qué tan reales son. Lamentablemente, a veces son cosas que no son reales, son fraudes. Yo creo que todos sabemos que los dueños de esos programas, mientras más visitas tienen, más prestigio obtienen, más influencia tienen. Entonces no se me hace nada difícil pensar que alguien pueda hacer imágenes trucadas y cosas para tener más impacto en su medio, ¿sí? Entonces, los invito, abramos los ojos, estemos pendientes, estemos conscientes, porque estamos viviendo un momento crucial. ¿Crucial en qué forma? Hace algunos años cayó el muro de Berlín, hace algunos años, primera vez hubo elecciones democráticas en países de extrema pobreza como África. La ciencia está avanzando a pasos agigantados. Estamos cada vez más atentos de todo lo que nos rodea. Primera vez en la historia, nuestras autoridades de la investigación aeroespacial, la NASA, está sondeando el espacio a la búsqueda de planetas terraformes, o sea, con aspecto y características de nuestro propio planeta, ¿sí? Eso significa que ya nadie niega la existencia de más civilizaciones en el universo. Fíjate que, ahora que me estabas comentando, ¿no? Lo del OVNI en el Paseo Bravo, hace, ¿qué será? Pero es que estamos acostumbrados a los micrófonos arriba. Bueno, comentándonos que nos comentabas del OVNI que viste hace 4 días en el Paseo Bravo, un conocido mío de un programa de radio de hace como 20 años. En alguna ocasión nos encontramos en un autoservicio y él me estaba comentando que por 7 razones que no había en el caso contar, él se tuvo que ir a vivir, o sea, encontró un departamento por la presa de Valsequillo, y que él llegaba, él es abogado, entonces terminaba aquí en la ciudad su trabajo y se iba en su carro, llegaba, y que varias noches, dice, yo me quedaba viendo desde Valsequillo cómo se veía la ciudad. Dice, y un fenómeno muy extraño, dice, que había noches en que podía ver que había una especie de luces estacionadas en el cielo, arriba de la ciudad, y de pronto empezaban a bajar, así, despacito empezaban a bajar, pero también de abajo se elevaban otras luces que se estacionaban donde antes estaban las otras. Dice, toda la noche, dice, la primera vez que lo vi,
¿qué es esto? Dice, pero que él veía eso, la cosa más natural del mundo, pero él lo podía ver precisamente por todo, tenía todo a favor, ¿no? Estaba solo, prácticamente estaba deshabitada la zona, de noche, y él, con la perspectiva que da la distancia, podía ver eso. Entonces el fenómeno ovni es algo más profundo, más complicado, o sea, no es tan fácil de explicarlo, sino que tiene ciertas características absolutamente extrañas todavía. A ver, ¿qué nos podías decir de esto, Rob? Tengo un amigo que se llama Arturo Miranda Guerra. Le dará gusto que lo mencione yo. Él tiene un laboratorio botánico en Tehuacán, Culcatlán, y él me platicó que en las noches, porque yo le pregunté por esto, ¿no? Precisamente por toda la fenomenología, entonces él me platica que en las noches salía a pasear con un perro que tiene. Y cuando caminaba ahí en los cerros, en el campo, de repente veía a 2, 3 o 5 cerros de distancia o algo, de repente veía como se abría un espacio, había una cantidad impresionante de luz alumbrando los cerros hasta el horizonte por un instante, unos segundos quizás. Sale una luz velocísima de esa misma zona, ¿sí? Y después se vuelve a hacer la oscuridad. Y entonces él le preguntó a las personas oriundas de la zona, ¿no? Les dijo, oigan, y anoche vi esto, una gran luz muy intensa, o sea, ¿qué es eso? Y la gente le decía, no sé. Y él les decía, ¿y qué no te da curiosidad? ¿No quieres ir a ver? Y la gente le contestaba, ¿para qué voy a buscar algo que no quiero encontrar? ¿Qué es? No sé. Mis papás hablaban de eso, mis abuelos hablaban de eso, mis bisabuelos hablaban de eso, mis tatarabuelos hablaban de eso. En la zona del Popocatépetl lo conocen como las luces. Ah, sí, son las luces, siempre han andado por acá, dice la gente. ¿Sí? Entonces, ellos no nos descubrieron, nosotros los descubrimos recientemente. ¿Sí? O sea, es tan simple. Si analizamos el agua de 2 cubetas, ambas contienen agua, ¿sí? Eso significa que yo creo que no hay que ser un científico o un viajero del espacio para entender que si hay vida en este planeta, que si se dieron las condiciones, se pueden volver a dar en muchos otros lugares y seguramente se dieron. Y nosotros ya estamos viajando por el espacio. No somos el centro de lo creado, por muy egocéntricos que seamos los humanos, como para suponer que somos los únicos seres inteligentes que existen y que hayan empezado a viajar por el espacio, ¿sí? Entonces, llegamos a conclusiones muy interesantes con todo el grupo de Maussan y todo este rollo. O sea, yo registraba cada ovni. Primero apuntaba en mi libreta qué temperatura hacía, qué hora era, había viento, había llovido, no había llovido. Es que la humedad ambiente incluso influye cómo se ven las luces o un objeto luminoso, ¿sí? Y después nos dieron un formato como para registrar nuestros avistamientos, cada quien, ¿sí? Con la finalidad de que se pudieran hacer comparaciones entre lo que toda la gente registraba, ¿sí? Y la verdad es que yo dejé de registrar mis ovnis, los que yo había visto, cuando llegué al ovni 950. ¿Sí? ¿En qué lapso de tiempo? 3 meses. Gran cantidad de avistamiento, ¿no? Sí, sí. En esos momentos era una cosa que al anochecer yo me subía a la azotea de mi casa con una cobija, ponía la cobija en el piso, me acostaba en la azotea y con un ladrillo hacía una marca por cada ovni que veía, ¿sí? ¿Y qué creen? Se me acababa el espacio a mano izquierda y a mano derecha y seguía viendo objetos. Era casi como una especie de movilización, pero tremenda. Eran
puntitos luminosos moviéndose entre las estrellas, moviéndose por el cielo, unos hacia otros, otros apartándose, luego alejándose hacia la luna. Era una cosa muy intensa, ¿sí? Y en ese momento llegamos a varias conclusiones. Primera, la vida no es solo de este mundo. Segunda, se dio en otras partes. Nosotros, cuando Orville y Wilbur Wright estaban desarrollando el primer aeroplano, se decía, pero qué locura, ¿cómo que el hombre va a volar por el aire? Y luego dijimos, volar a la luna es una locura, jamás vamos a llegar a la luna. Y luego dijimos, poner cápsulas y satélites en el espacio, jamás se va a poder. Y luego alguien dijo, en el futuro próximo vamos a tener unos cachivaches en el bolsillo con el que vamos a tener teléfono, internet, televisión, todo, portátil. Y dijeron, estás loco. Lo que esto demuestra es que estamos avanzando todo el tiempo y haciendo todo el tiempo cosas que antes hubiéramos considerado imposibles. ¿Sí? Claro que sí, pues muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado en esta tarde, toda la experiencia del tema ovni extraterrestre y que en la actualidad pues estamos viendo que se está manifestando la presencia de estas naves de origen desconocido, objetos voladores no identificados, con estas siglas, prácticamente todo el mundo, y estamos llegando a pues momentos históricos por parte de la raza humana, que esto será reflejado por la presencia, como dicen, de los hermanos cósmicos, hermanos mayores, que están pues desde hace siglos vigilando el desarrollo de esta humanidad. Los avistamientos que nos comenta nuestro invitado Robert, muy interesantes, lo ocurrido en Aclisco de este objeto, y después también aquí muy cerca en el Paseo Bravo, ¿no? Igual nos han reportado mucha actividad en el centro histórico, en el Boulevard 5 de Mayo, en los puertos de Loreto, y esos avistamientos pues vienen a ser parte de lo que nos comenta también nuestro invitado. Muy, muy interesante estas situaciones. Así que, pues hay mucho de qué hablar, el tema es muy amplio, y pues en esta ocasión agradecemos que nos narres este tipo de experiencias, de vivencias. ¿Y has tenido alguna grabación, alguna fotografía de esos objetos, ya sea de día, de noche, Robert? Tengo fotos porque las videograbaciones acabaron directamente en Maussan y compañía, ¿sí? De hecho, para eso eran las investigaciones, para que nosotros pudiéramos alimentar el material gráfico, ¿no? de programas de investigación. Ocasionalmente sí hubo videograbaciones, claro que sí. Eso será, me temo, para otra ocasión. El tema es tremendo y abunda mucho, pero sí tengo material, claro que sí. De hecho, otro detalle es que un comentario muy interesante, un conocido mío tiene fragmentos de un objeto que cayó aquí en la Sierra de Puebla hace unos años. ¿Sería el de Sí, el de Libres, Libres, ¿verdad? Sí, exactamente, el de Libres. 1977, me acuerdo. Exacto. De ese mismo objeto tiene fragmentos. Sí, tiene pedazos. ¿Y han sido analizados este material? Sí, pero no con la seriedad que se debía haber hecho. O sea, eso de meterle el soplete o la pulidora es hasta una broma, ¿no? Yo creo que se deberían hacer pruebas microscópicas y cosas por el estilo, para tener una idea más aproximada de incluso qué materiales o partículas lo pudieran componer, ¿no? Entonces, el ovni más pequeño que vi medía 20 centímetros, considero alguna especie de sonda, atravesó los dos muros de un taller automotriz como bala, pasó volando, se salió por el otro muro y se fue. ¿Y no lo perforó? ¿Sí? ¿Ah, sí lo perforó? Perforó los dos muros, ¿sí?
El más grande que vi, eso fue en el año 90 y... No, perdón, en el 2003. Sí, cambié la anécdota por otra más adecuada, por lo siguiente. Había un objeto sobre la Malinche, ¿sí? Lo único que se veía eran luces entre nubes. Entonces, lo que hicimos fue filmar al día siguiente, triangular con un mapa para saber más o menos dónde estábamos hasta a dónde debía estar el objeto, más o menos la distancia. Posteriormente se plasmó como en pantalla tenue una filmación de una ciudad desde avioneta sobre la filmación del OVNI para tener una equivalencia en cuadras, ¿sí? Y resulta que el aparatito medía la friolera de 8 cuadras, nada más. Entonces, o sea, es realmente fenomenal. La máxima velocidad que les hemos cronometrado, eso fue en Atlimillaya. Surgió un punto luminoso de un cerro hacia el cielo y en ese instante nosotros disparamos la cámara. Cuando volvimos a checar después de disparar la cámara, ya no había ningún objeto visible. Y resulta que en lo que el obturador de la cámara tomó la foto, el objeto recorrió varias líneas rectas en zigzag a lo largo de todo el horizonte, luego de derecha a izquierda en zigzag varias veces muy rápido y luego hacia el cielo. Cuando posteriormente esa imagen la comparamos con un mapa de la zona de allá de la avalancha volcánica del Popocatépetl, es una zona muy marcada por barrancos y cañadas, que está a un lado de San Nicolás de los Ranchos, ¿sí? Entonces, al comparar ese mapa, pudimos determinar a qué distancia de nosotros estaba el objeto y qué distancia recorría en cada uno de los trazos luminosos que hizo, porque dejó una estela luminosa al moverse así, ¿sí? Hasta que finalmente salió del objetivo de la cámara, ¿sí? Y al multiplicarlo por la distancia y la velocidad del obturador, tuvimos el dato de que el objeto se movía a 78,000 kilómetros por hora. Y eso es dentro de la atmósfera. O sea, realmente es algo inconcebible para nuestra tecnología. Ninguna aeronave pudo alcanzar ni siquiera la mitad de cuarto. Jamás. Otra cosa que ellos hacen que es absolutamente único de los ovnis, sí, es que no tienen que darse la vuelta para regresar. O sea, no es como un coche que tiene una parte de adelante y una parte de atrás. Hacen movimientos extremadamente agudos a muy altas velocidades. Por lógica, todo lo que esté dentro del objeto se tendría que hacer papilla. Se habla de que estas naves no son tripuladas. No, sí son tripuladas. Sí son tripuladas. ¿Hay esas entidades soportan esas velocidades? ¿Los seres? Desde ahí comienza la teoría de que si realmente estaban tripuladas por las velocidades supersónicas que pueden manejar y que ningún ser las podría soportar eso, es cierto, pero lo que pasa es que nosotros, cuando aceleramos el automóvil en el que viajamos, estamos acelerando la estructura metálica del automóvil, pero no nuestras propias partículas. Por eso cuando frenamos salimos volando por el parabrisas. Pero un objeto que crea un propio pequeño espacio o campo gravitatorio y acelera ese campo gravitatorio, dentro de ese objeto ellos no perciben ni la aceleración, ni los cambios de dirección, ni las enfrenadas. Claro. Y lo que pasa es que por todas las huellas que ha habido en todo el mundo, por todos los registros, se ha comprobado que estos aparatos, no sabemos cómo, pero crean su propia gravedad. Claro, señor. Condiciones físicas ya totalmente diferentes, espacio-tiempo de propulsión. Claro. Se hablaba también de que cómo manejan hélices, motores. No hay ruido de motores, no hay turbinas. No hay nada, es una energía que es opuesta a la que hay de la Tierra, como para repeler y poder moverse
a voluntad, alcanzar velocidad. A mí me sucedió una cosa, fue en 1991, un sábado, como a la 1 de la tarde, recuerdo, que mi mamá me dice, ella siempre estaba ahí en la terraza de la casa, en el patio, donde poníamos a secar la ropa, siempre estaba viendo, y siempre nos decía que veía objetos que se iban a la Malinche, cosas que se quedaban estacionados, y una ocasión me dice, ¿qué es eso? Dice, ese punto que es, salgo rápido, sacamos unos binoculares, saqué unos binoculares, y lo que vi era un globo rojo de esos globos de gas, con un cordón y una tapita, un cartón, un cuadrado. Digo, mira, es un globo, digo, nada más con el reflejo del sol se ve así, a la distancia. Como a los, yo creo que entre 5 y 10 minutos, dice, ¿y eso qué es? Entonces salgo, entonces fue del lado de la Malinche, o sea, hacia el norte, ¿no? Más o menos hacia el norte. Digo, ese es un jet, digo, mira, se ve el fuselaje alargado, y se dice, no, eso no, eso que está ahí. Ah, ahí esa era otra cosa. Era un objeto que de color, sería como el color del mercurio, la parte de arriba, no perfectamente esférico, era un poquito más alargadito, y abajo tenía lo que sería la panza, era un poco, ¿cómo se llama? Convexa es la que sobresale, ¿verdad? Negro mate. Entonces yo lo enfoco con los binoculares, y lo estoy viendo, de momento se me sale de foco. A ver, lo vuelvo a enfocar, digo, ¿qué está haciendo? Digo, si se me sale de foco es que está cambiando la distancia, pero imperceptible. En un momento estaba acá, en otro momento estaba quién sabe dónde. Y así, pero no se nota. Y yo me quedé con la duda, ¿es una velocidad impresionante, increíble, fantástica? ¿O está cambiando, está apareciendo en un lugar o en otro? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto de qué te parece, Matilde? En una ocasión fuimos a hacer una investigación rumbo a Veracruz en una zona a lo largo de la carretera que se llama Tierra Blanca. Hay una zona allá donde la carretera pasa entre dos cerros y a un lado de la carretera corre un río. Entonces nos habían comentado que había avistamientos en esa zona. Fuimos con equipo de acampar y todo, nos instalamos en un cerro y esperamos. La segunda noche que estábamos ahí, por encima del cerro apareció una luz grande, 3 grandes luces lado a lado, calculo cada luz como del tamaño de una casa dúplex, ¿sí? Entonces estas luces descendieron, aterrizaron en la carretera, en el pavimento, ¿sí? Y un rato después viene un coche dando vuelta al cerro, dando curva por la carretera, y no ve el objeto. Y acelera y no ve el objeto. Y nosotros histéricos, hay que hacer algo, o sea, va a haber un accidente, va a morir alguien. Y filmando todo, ¿no? Y el coche atravesó el objeto como si fuera un fantasma, ¿sí? El coche siguió, parece que jamás se enteraron de lo que pasó. Nosotros al día siguiente desmontamos el campamento, regresamos a Puebla y empezamos a analizar el video en las islas de postproducción en la estación del TV3, ¿sí? Bueno, pues resulta que a una velocidad de 58 cuadros por segundo, ¿sí? Resulta que un cuadro antes está el ovni aterrizado en la carretera, ¿sí? Y en el siguiente cuadro está 5 metros arriba, ¿sí? Atraviesa el coche por el ovni, ¿sí? Y el ovni vuelve a bajar, otra vez en un 58avo de segundo, ¿sí? Entonces, realmente son datos escalofriantes, o sea, yo ahorita se los platico y me vuelvo a emocionar por lo que vi, pero la verdad cuando estás ahí viéndolo, no te queda otra que agarrarte los pelos y jalártelos de lo impresionado que estás, ¿sí? Entonces, definitivamente sí hacen eso. Moverse repentinamente, inesperadamente en alguna dirección, cambios de altitud de cientos de metros de un instante al otro, o aceleraciones tales que parecen desaparecer tan simplemente, ¿sí? Puede ser. Gracias.
En este caso, velocidades que alcanzan o saltos cuánticos. Eso también podría ser. Las dos cosas yo digo que las podrán manejar, ¿no? A la perfección con semejante tecnología, podrían ser las dos cosas, ¿no? Sí, la posibilidad de que pudieran crear una especie de abertura hacia otro espacio, hacia un teorético hiperespacio. Hay que recordar que términos como hiperespacio se crearon en películas de ciencia ficción, ¿sí? Y que yo sepa, en este plano aquí, en este planeta, nadie sabe si existe o no. Pero literalmente pareciera que abren una puerta y se van a una tierra paralela o un espacio paralelo, no sabemos. Pero por eso es que les digo, observemos, abramos los ojos. ¿Queremos opinar? Tenemos que hacer algo para poder opinar. No se vale parafrasear historias que otras personas nos cuentan. Si somos inteligentes, antes que nada, tenemos la obligación de ver por nosotros mismos, checar, revisar de qué estamos hechos. Y eso es lo que quiero decir, o sea, qué motivos nos mueven, qué pasa con nuestras creencias, qué pasa con nuestras opiniones milenarias cuando enfrentamos algo que toda la vida nos dijeron, ay, eso no, ni existe, ¿sí? Sí. Hay muchas personas que su vida se paró de cabeza al ver de repente algo que creían que era una vil fantasía, ¿no? Entonces, yo creo que el pensamiento crítico es constructivo, yo creo que toda investigación es escéptica, eso significa que no creamos, no significa que no creamos en las cosas, solo significa que creamos en lo que hemos visto nosotros mismos. Eso es lo que significa, que nos tomemos la molestia de desarrollar un espíritu crítico y de observar y ver qué es lo que pasa realmente, porque si no, pues no podemos opinar. Tan simple, una persona que no ha estudiado mecánica automotriz no puede arreglar un coche, punto. De igual Lo mismo para todo. De igual manera, así es todo. Eres cocinero, puedes cocinar. Eres un piloto aviador, puedes volar un avión. Entonces, queremos opinar sobre algo, preocupémonos por especializar nuestra opinión y conocimiento al respecto. Realmente interesante con nuestro invitado en esta ocasión en Misterio Zona TV. Otra de las preguntas que yo formulé rápidamente para ir cerrando ya este programa especial de contacto extraterrestre, avistamientos, es ¿qué piensa usted de los avistamientos que hubo hace algunas décadas de los ovnis de plasma, que se manejó mucho y que se originaron mucho en Tepoztlán, Morelos, y Carlos Díaz, el contactado, y estos ovnis de plasma? ¿Qué nos puede usted decir? ¿Qué escuchó? Pues yo estuve allí, tuve la oportunidad de verlos, sí, y para mí no hay duda, es algo absolutamente real. Lo interesante es que estos ovnis no se estacionan, no se esconden, no se suben, no se bajan, no se desaparecen, sino que se materializan y se desmaterializan. Exactamente. Parece que los tripulantes tienen ya un diálogo con una forma de plasma, ¿sí? O sea, estamos hablando de una forma de energía, ¿sí? Que por lo mismo yo no me puedo imaginar si tiene algún límite esa forma de energía. ¿Infinito? No de energía. Sí, exacto. Ahora, lo que Carlos Díaz nos decía a nosotros es que, y ahí va, esto es muy interesante, a ver qué les parece. Espero que no me jalen las orejas al rato. Lo que Carlos Díaz nos decía es que estos seres viven aquí en la Tierra, ¿sí? Son ya varias generaciones que nacen aquí, tienen trabajos, tienen sus cuentas de banco, van a bailar con su esposa, comen en McDonald's o yo que sé dónde, ¿sí? Andan en coche, ¿sí?
no nos observan, no nos estudian, no nos raptan, no nos investigan, no nos hacen ni la vivisección ni nada por el estilo, ¿sí? Sino que simple y sencillamente en cada planeta y cada lugar del universo las mismas problemáticas se resuelven de diferentes maneras, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? En la galaxia de Andrómeda, en todos los posibles planetas y civilizaciones que hubiera allá, nadie inventó ni la polea, ni la palanca, ni el plano inclinado, por el que empezó todo nuestro dominio de los movimientos mecánicos. Esos fueron movimientos de los antiguos griegos, ¿sí? En cada diferente zona y lugar se resuelven las mismas problemáticas de 1000 diferentes maneras. Eso significa que tan interesantes como ellos puedan ser para nosotros, también nosotros lo somos para ellos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que son coleccionistas de conocimientos, sí, ¿por qué no? Si yo tuviera un vehículo para viajar por el espacio y rebasar las velocidades tremendas y todo eso, yo creo que eso sería algo que me motivaría, ¿sí? Poder, sí, sí, y ver cómo resuelven las complicaciones de la vida cada una de esas especies, civilizaciones y formas de vida. Una segunda parte, No, pues muchísimas gracias, Robert, por abrirnos este universo, realmente, un universo paradójico, desconcertante, tal vez escalofriante, según como lo estemos viendo, pero sí, como tú dices, tenemos que ver esto de otra manera, definitivamente, porque las formas tradicionales pues no han llegado a nada, ¿no? No comprendemos el fenómeno más de lo que tal vez lo comprendieron o intentaron hacerlo desde aquellas épocas antiguas de la humanidad. Me refiero a los griegos y tal vez antes. Bueno, solamente me resta mucho agradecerte por esta primera vez. Digo la primera porque habrá muchas, porque no, aquí nos puedes dar luz sobre muchísimas cosas. Y solamente me queda agradecerle a David Potter aquí en los controles, y por supuesto al doctor Abel Pérez Rojas, director y fundador de este Saber Sin Fin, que nos permite asomarnos a esa cosa incomprensible, pero a la vez fascinante, de la que no podemos desprendernos, que es el universo. Tanto el universo exterior, el espacio exterior que dicen, como el mismo que tenemos aquí en la Tierra, con todas esas formas de vida que conviven con nosotros. Nos vemos entonces la próxima semana.